Buenas tardes a todos y bienvenidos a la última sesión del tercer seminario Mucaza Banca. Hoy tenemos una ponencia que yo creo que es muy interesante porque tenemos mucho desconocimiento de este tema. Yo creo que la mayoría sabemos de los fondos Next Generation por los medios de comunicación prácticamente. Entonces yo creo que nos va a venir muy bien a todos. Entonces, sin más, voy a ceder la palabra a Marcos para que presente a la ponente. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen, y muchísimas gracias, por supuesto, a todos los que estáis asistiendo a esta cuarta y última sesión del seminario Mucaza Banca, que, como dice Carmen, cuando nos planteamos qué temas tocar en el seminario, en cuanto salió el tema de Next Generation, sin duda, tanto Carmen como yo creímos que era muy apropiado traerlo por la actualidad del tema y por todo el significado que tiene y la importancia potencial para nuestra economía, ¿no? Os presento a Mónica Gondar Álvarez, que va a ser la ponente de hoy. Mónica es licenciada en Derecho, trabaja en Abanca desde el año 2007 y ha desempeñado diferentes puestos directivos en nuestra entidad, tanto en el ámbito de la banca privada como en el ámbito comercial, de negocios, y actualmente, desde hace ya un par de años, es la directora de negocio de Next Generation. Así que muchísimas gracias, Mónica. Te escuchamos muy atentamente. Pues muchas gracias, Marcos. Muchas gracias, Carmen. Bueno, no 2 años, año y medio, que ya me parece un montón. La verdad es que esto, que parece que nace antes de ayer y cuando me daba cuenta ya ha pasado 1 año y medio, madre mía, desde que montamos la unidad de negocio, ¿no? de Next Generation en Abanca. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí es un placer estar esta tarde aquí con todos vosotros y bueno, pues quiero agradecer principalmente a Carmen por invitarme y a la Universidad de León a participar en este tercer seminario de Mucaza Banca, ¿no? Bueno, pues eso, efectivamente, esta tarde vamos a conocer un poquito más acerca de estos famosos fondos Next Generation y espero que os resulte de interés a todos, ¿vale? Al final de la exposición pues tendremos unos minutitos para responder algunas de vuestras dudas. Podéis ir dejándolas en el chat si queréis y si no, pues al final de la intervención leemos las del chat o levantáis la mano y las comentamos, ¿vale? Entonces, bueno, pues arrancamos. Voy a compartir la presentación y espero que la veáis bien. Me decís si la veis bien. Esperad un segundito. Ya se ve, Mónica. Ya se ve, perfecto. Bueno, pues arrancamos entonces. Bueno, pues como seguramente ya sabéis, pues el 21 de julio del 2020 el Consejo Europeo acuerda este instrumento excepcional que se conoce como Next Generation, por el que autoriza a la Comisión Europea a endeudarse en 750.000 millones de euros en nombre de la Unión Europea. Este fondo refuerza el presupuesto plurianual de la Unión Europea para el periodo 21-27. ¿Vale? Es un presupuesto extraordinario, o sea, no son los fondos ordinarios, es un presupuesto extraordinario, el cual lo que pretende es proporcionar los medios necesarios para hacer frente a la recuperación económica y a la resiliencia de los Estados miembros afectados por la pandemia. ¿Vale? Este instrumento de recuperación descansa en 3 pilares fundamentales. El primer pilar es apoyar a los Estados miembros en su recuperación. El segundo pilar, relanzar la economía y apoyar la inversión privada. Y el tercer pilar, extraer enseñanzas de esta crisis. ¿Vale? El instrumento Next Generation está formado por distintos mecanismos o distintas patitas, de las cuales el mecanismo de recuperación y resiliencia es el más importante, ¿no?, de estos instrumentos, ya que supone el 90% del fondo y es en el que voy a centrar principalmente mi exposición, ¿vale? Solo mencionar que el segundo instrumento o el segundo mecanismo más importante es el REAC-EU, que es el que tenéis a la derecha en color azul más oscuro, que tiene una dotación de 47.500 millones de euros. Y en este caso el REAC-EU, su objetivo es apoyar operaciones destinadas a afrontar la pandemia, especialmente en los ámbitos que fueron más afectados, ¿no?, como puede ser el ámbito sanitario, el educativo y prepararse para lo que es la recuperación de la economía. ¿Vale? A España, de este REAC-EU, de la parte que os digo en color azul más oscuro, le corresponden 12.436 millones de euros, de los cuales 10.000 millones de euros se repartieron ya a las distintas comunidades autónomas y los 2.436 millones restantes se utilizaron para la compra de vacunas. O sea que si alguno se preguntaba de dónde salía el dinero para comprar las vacunas, pues ya sabéis que salen de estos fondos, de este instrumento Next Generation y de la parte de REAC-EU.
¿vale? Pero bueno, vamos a centrarnos en lo que es el mecanismo de recuperación y resiliencia, que como os decía, es el grueso del fondo, es el 90% de este instrumento y tiene un total de 672.500 millones de euros, de los cuales 360.000 vendrán en forma de préstamos y 312.500 millones vienen en fondos, o sea, en subvenciones, a fondo perdido, ¿vale? O sea, son que en este caso las empresas no van a tener que devolver, ¿vale? Porque son subvenciones a fondo perdido. La finalidad de este mecanismo de recuperación y resiliencia es apoyar la inversión y las reformas de los Estados miembros para lograr una recuperación sostenible y resiliente, ¿vale? Al tiempo que también se promueven otras prioridades como la ecológica o la digital, ¿no? Que son prioridades para la Unión Europea. O sea que se busca una recuperación, pero no una recuperación cualquiera, sino esa que recuperación tiene que ser verde, tiene que ser digital, tiene que ser inclusiva y tiene que ser social, ¿vale? De esos 750.000 millones de euros, a España le corresponden 140.000 millones de euros. O sea, somos el país con mayor dotación de estos fondos. Pero esto realmente no es una buena noticia, porque para el reparto de las ayudas, la Comisión Europea establecía 3 criterios a la hora de determinar cuál era este importe que tenía que recibir cada Estado miembro. Y lo que se tenía en cuenta, además del tamaño de la población, era la inversa del PIB per cápita frente a la media de la Unión Europea y la media de desempleo de los últimos 5 años, tomando en consideración desde el 2015 hasta el 2019 comparado con la media de la Unión Europea. Y de ahí salen estos 140.000 millones de euros, ¿vale? De este importe, la cifra que considero que es más importante en este momento son los 69.528 millones de euros que en este momento están viniendo ya en forma de subvenciones a fondo perdido. En este momento el gobierno está concentrando todos sus esfuerzos en estos 69.528 millones de euros que vienen en forma de ayudas y subvenciones a fondo perdido. En un segundo momento posterior vendrá el importe de 71.700 millones que vendrán en forma de préstamos, que tenemos hasta verano del 2023 para determinar si realmente vamos a querer que estos fondos vengan o no. El gobierno ya ha dicho que sí, o sea que en este caso sí que va a solicitar esos 71.700 millones en forma de préstamos, pero en un primer momento, en este momento actualmente lo que estamos haciendo es, el gobierno lo que está centrando sus esfuerzos es en movilizar estos 69.528 millones de euros que vienen en forma de subvenciones. Porque además estos fondos, estos 69.528 millones de euros, tienen que estar comprometidos antes del año 23 y además el 70% de esta cantidad debe comprometerse entre el año 21 y 22. Ya ha pasado el año 21 y 6 meses del año 22. Nos quedan 6 meses para comprometer ese 70% y el 30% restante en el año 2023. Sí que es cierto que nosotros tenemos para hacerlo efectivo, o sea, para ejecutar estos fondos hasta el 2026, pero comprometidos tienen que estar antes del 31 de diciembre del 2023, con lo que ya veis, o sea, es realmente un reto, ¿no? Supone todo un reto. Y esto es mucho, esto es poco, ¿cuánto es esta cantidad? ¿No? Bueno, pues para que os hagáis una idea de lo que supone estos fondos, deciros que los fondos que ya conocéis, los fondos ordinarios, los fondos estructurales, los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo, el que ya conocéis, en este momento estamos ejecutando el marco 2014-2020, que era un importe de 40.000 millones de euros, que teníamos para ejecutar un periodo de 7 años, o sea, desde el 2014 hasta el 2020. Bien. Finalizado el 2020, solo el 40% de esos 40.000 millones de euros estaba comprometido. ¿Vale? En este momento tenemos 3 años más de gracia para ejecutarlos y es lo que estamos haciendo en este momento, es donde nos encontramos, pero 40.000 millones de euros que se han necesitado 10 años para ejecutarlo. Y ahora estamos hablando de 70.000 millones de euros para comprometerlos en un periodo de 3 años. ¿Vale? De los cuales ya os digo, o sea, el 2021 ya ha pasado y 6 meses del 2022, ¿vale? O sea, que nos queda poco tiempo para que esos fondos se comprometan, ¿vale? Ya veis que es un reto mayúsculo que supone para la administración, ¿no? Y por ese motivo, en diciembre, el 30 de diciembre del 2020, se publicó el Real Decreto 36/2020, que lo que buscaba era principalmente agilizar todo lo que son los trámites burocráticos, reducir plazos, o sea, agilizar toda la administración española para evitar lo que ellos mismos denominaban, el gobierno mismo denominaba los cuellos de botella, ¿no?
pero bueno, estos 69.528 millones de euros, para que llegasen a venir, los distintos Estados miembros debían elaborar, aprobar y ejecutar un plan nacional que determinase cómo se iba a estructurar todo esto. Bien, pues así se hizo y se presentó el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que así se llama nuestro Plan Nacional, y se presentó el 30 de abril del 2021 y el 16 de junio la Comisión Europea aprobó dicho plan. Dicho plan español además lo aprobó con buena nota, fue el primer país que logró la aprobación final para lo que es el programa de inversiones. Y contaros que nuestro plan tiene 4 ejes transversales, que son los que veis ahí: transición ecológica, transformación digital, cohesión social y territorial e igualdad de género. Bien, estos 4 ejes transversales se vertebran a su vez sobre 10 políticas palanca, que son esas cajitas que veis ahí en distintos colores, que son la Agenda Urbana y Rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, infraestructuras y ecosistemas resilientes, transición energética justa e inclusiva, una administración para el siglo XXI, modernización y digitalización del ecosistema de nuestras empresas, pacto por la ciencia y la innovación y el refuerzo del Sistema Nacional de Salud, educación y conocimiento, formación continua y desarrollo de capacidades, nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, impulso de la industria de la cultura y el deporte y modernización del sistema fiscal para un crecimiento inclusivo y sostenible. De estas 10 políticas palanca, la que tiene una mayor dotación de fondos es la número 5, esa modernización y digitalización del tejido industrial y de la PYME, con un 23% de los fondos, y la número 1 con un 20% de dotación, que es la Agenda Urbana Rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura. De estas 10 políticas palanca, a su vez, se vertebran o se asientan sobre 30 componentes. ¿Qué son estos componentes? Los componentes son las líneas de acción, las que nos van a decir cómo se va a hacer todo esto, ¿vale? En esos 30 componentes se recogen una serie de medidas, que son un total de 210 medidas, de las que 110 son inversiones y 102 son reformas que hay que acometer en este periodo que os digo, del 21 al 23. ¿Vale? Cada línea de acción, cada componente, se centra en un objetivo específico, un reto específico, y en todos ellos se va a identificar una serie de metas, una serie de hitos, una serie de objetivos, una serie de resultados esperados y un número de beneficiarios, ¿no? Y del coste estimado de todo esto. Bien, pues aquí tenemos todo lo que son esta distribución por componentes, ¿vale? Para que veáis en este caso hacia dónde van esos fondos, ¿no? Tenemos todo el detalle de estos componentes. Aquí vemos todas estas actuaciones, los porcentajes de dotación que tiene cada una de ellas, la cantidad que corresponde a cada política palanca, y yo creo que merece la pena pararnos un poquito en esta diapositiva, aunque sea algo densa, que lo sé, porque yo creo que puede ayudar a centrar y a entender lo que son los que son más relevantes, sobre todo para las empresas, ¿no? Y hago un repaso rápido, ¿vale? No me voy a parar mucho, pero yo creo que es importante que nos fijemos un poquito. Bien, pues la palanca 1, que es la Agenda Urbana Rural y lucha contra la despoblación y desarrollo de la agricultura, es una dotación de 14.407 millones de euros, que es el 20% de los fondos. Como os digo, es la segunda política palanca con mayor dotación. Tiene 3 componentes y aquí encontramos en el componente número 1, pues ayudas para todo lo que es el vehículo eléctrico, instalaciones de puntos de recarga, el MOVES singulares, el MOVES grandes flotas. En el componente número 2, otra gran línea, que es un gran plan de rehabilitación de viviendas y regeneración urbana, con una dotación muy importante. El componente número 3, ayudas para la agricultura, para la pesca, para el sector agroalimentario, por ejemplo, regadíos sostenibles o agricultura de precisión 4.0. En la palanca número 2, que es infraestructuras y ecosistemas resilientes, que tiene una dotación de 10.400 millones de euros, aquí son inversiones puramente administrativas, ¿vale? O sea, restauración de ecosistemas, pero aquí las empresas van a poder entrar menos, eran más inversiones propias de la administración, ¿vale? La palanca número 3, la transición energética justa e inclusiva, con una dotación de 6.385 millones de euros. Aquí vamos a encontrar ayudas de gran cuantía, como son las ayudas de autoconsumo, de almacenamiento energético, que después detallaré un poquito más, entraré un poquito más en detalle. También ayudas con todo lo que tiene que ver con la investigación y con el desarrollo del hidrógeno verde, ¿vale? En la palanca número 4, esta está destinada íntegramente a lo que es la modernización de la administración pública.
La palanca número 5, importantísima esta palanca, la modernización y la digitalización del tejido industrial y de la pyme y recuperación del turismo e impulso a una España-nación emprendedora. Es la que tiene una mayor dotación de fondos, como os decía, son 16.075 millones de euros, un 23% de los fondos. En este caso tiene 3 patas, tiene 3 componentes, bueno, tiene 4 componentes, pero son 3 patas principales, que es la modernización y digitalización del tejido industrial, y aquí vamos a encontrar líneas de apoyo a grandes proyectos estratégicos que pretenden digitalizar a toda una cadena de valor, a un sector determinado, modernizarlo y digitalizarlo. También encontramos una segunda pata muy importante que es el impulso a la pyme, o sea, un gran plan de digitalización de pymes con el kit digital, que después también nos adentraremos un poquito más en esta línea. Y después una tercera pata importante que son ayudas para el turismo. Pero aunque sí que existe alguna convocatoria, en este caso en estas ayudas para el turismo, que son directas a empresas, deciros que la mayor parte de estas ayudas van destinadas a la administración, o sea, entidades locales o las administraciones públicas para que las zonas turísticas desarrollen o hagan sus planes de desarrollo turístico, pero enfocado en la sostenibilidad y en la digitalización. O sea que quizá sí que existan numerosas licitaciones hacia lo que es estas ayudas hacia el turismo, pero no tanto ayudas directas a empresas. ¿Vale? Después comentaré alguna convocatoria que se abrió acerca del turismo, que en este caso sí que va dirigidas a empresas. La palanca número 6 son ayudas de I+D+I y salud. ¿Vale? Salud, ayudas que en buena medida también se van a canalizar a través de la administración pública para la compra de tecnología médica. ¿Vale? I+D+I, pues durante el 2021 se publicaron numerosas ayudas relacionadas con I+D+I. Por ejemplo, el CDT fue muy activo publicando ayudas y ayudas de I+D en transición ecológica, en proyectos demográficos, en colaboración internacional y lo bueno es que en el año 2022 estas convocatorias se van a repetir, ¿vale? Se van a repetir, son convocatorias que tienen un perfil continuista. La palanca número 7, educación, también un alto componente público, institutos, escuelas, formación profesional, universidades. Las empresas que organicen centros privados en principio parece que no van a tener cabida aquí, quizás sí los concertados, pero los privados no. La palanca número 8, nueva economía de los cuidados y políticas de empleo, también un alto componente público. Desarrollar planes de empleo, políticas de inclusión, mantenimiento de empleo viable en el sector agrario. La palanca número 9, impulso de la industria, de la cultura y el deporte, como veis tiene una dotación presupuestaria mucho menor, tiene mucho menor presupuesto, son 825 millones de euros, o sea, mucho menos que las cifras que estábamos hablando antes, pero que para este sector supone mucho, ¿vale? Ayudas para el sector audiovisual, empresas de videojuegos, cinematográficas. Y por último, la modernización del sistema fiscal, que esto es puramente pública, puramente de la administración que no tiene dotación. ¿Vale? Pues bien, hemos hecho un repaso por todo lo que es el plan nacional. ¿Vale? Aquí es a dónde van a ir los fondos, o sea que ahora ya sabéis a dónde van destinados los fondos Next Generation. ¿Vale? Ya conocéis un poquito más hacia dónde van esas líneas. ¿Vale? ¿Y cómo llegan esos fondos? O sea, ¿cómo llegan a la sociedad? ¿Cómo llegan a las empresas? Pues puede llegar a través de estas 3 maneras que tenemos aquí. ¿Vale? Por un lado, a través de unos proyectos estratégicos para la transformación económica, que son los famosos PERTES, que seguramente hayáis oído hablar en los informativos, que lo que van es a movilizar unos 30.000 millones de euros de inversión. ¿Vale? Luego lo veremos también con un poquito más de detalle. También a través de transferencias de fondos a las comunidades autónomas que van a gestionar estos fondos en sus territorios. Las comunidades autónomas van a realizar una serie de convocatorias y una serie de licitaciones en sus territorios, siempre bajo las directrices que marca el Plan Nacional, porque no olvidemos que este es un plan nacional. Se permiten licencias a las distintas comunidades autónomas para adaptarlas al territorio, pero siempre siguiendo las directrices que se marca desde el Plan Nacional. ¿Vale? Hasta abril del 2022 ya se habían superado los 13.000 millones de euros en transferencias que se hicieron a las comunidades autónomas para la gestión en su territorio. ¿Vale? Y también un tercer punto, pues los programas que se gestionan directamente por el Estado, ¿vale? A través de convocatorias o a través de licitaciones que hace directamente el Estado. Bien, si vamos a la primera figura, a estos
PERTES, a estos proyectos estratégicos de recuperación y transformación económica, deciros que se publicó o se reguló esta figura por primera vez en el Real Decreto que hice mención antes, el 36/2020, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y aquí su objetivo es un objetivo muy claro, que es impulsar a toda la cadena de valor estratégica de un sector industrial que tenga un gran efecto tractor, ¿no? Lo que se quiere es que se movilice toda esa cadena de valor, que estos fondos puedan llegar a las pymes arrastrados por esta transformación de todo el sector, ¿vale? Y lo que se quiere es que sea rápidamente ejecutable, que pueda rápidamente ponerse en marcha, ¿vale? A través de un proceso de consulta previo que hizo el Gobierno y los distintos ministerios, a través de manifestaciones de interés y también en contacto con distintas comunidades autónomas, pues el Gobierno tiene identificado un número de proyectos estratégicos que hay en todo el territorio nacional, ¿no? Y que le permite pues, articular en todo el territorio pues, inversiones en estos sectores transformadores de la economía, ¿vale? Pues en este momento ya tenemos en marcha 10 PERTES, 10 proyectos estratégicos y uno que está en preparación, ¿vale? Los se están arrancando. Realmente el único que ha publicado lo que es la definición y cómo se va a desarrollar y que ya está abierta la convocatoria en este momento es el primero, es el PERTE del vehículo eléctrico conectado, ¿vale? Los demás sí que ya tenemos, bueno, pues una memoria, ya sabemos cómo se va a desarrollar y falta la salida de las convocatorias, ¿vale? Convocatorias solo ha salido del primero, del PERTE-BEC, del PERTE del vehículo eléctrico y conectado, ¿vale? Os menciono estos 10 que ya tenemos en este caso aprobados y que es el vehículo eléctrico y conectado, que fue el primero que se publicó, como os digo, aprobado por el Consejo de Ministros el 13 de julio del 2021, ¿vale? Tiene una dotación total de 4.300 millones de euros. El PERTE de salud de vanguardia, que fue el segundo que se publicó el 30 de noviembre del 2021, que es el PERTE de salud y vanguardia. El tercero, pues el PERTE de energías renovables, hidrógeno y almacenamiento, con una dotación de 6.920 millones de euros, se publicó en diciembre del 2021 y ya en este 2022, en febrero, se publicó el PERTE agroalimentario, el PERTE de la nueva economía de la lengua, que se publicó en el mes de marzo, el 1 de marzo. En marzo fue un mes muy activo, se publicaron 5 proyectos estratégicos, el de la nueva economía de la lengua, el de la economía circular, el PERTE naval, el PERTE de digitalización de ciclo del agua y el PERTE aeroespacial. Y recientemente, el 24 de mayo, se publicó el PERTE de microelectrónica y semiconductores. ¿Vale? Tenemos ya en preparación el último PERTE que vamos a conocer, que conocemos, que lo han mencionado, que es el PERTE de la economía social y de los cuidados. ¿Vale? El PERTE-BEC tiene 3 pilares, que es la fabricación de baterías en Europa. Se pretende también desarrollar un ecosistema de movilidad para contar con las infraestructuras y la demanda y la fabricación de vehículos eléctricos y conectados, porque se quiere que España sea, en este caso, el número 1 en Europa para la fabricación de los vehículos eléctricos y conectados, ¿vale? Para ello hay una serie de medidas transformadoras y también una serie de medidas facilitadoras, ¿vale? Dentro de lo que son las medidas transformadoras, pues actuaciones en toda la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado, un programa de espacios de datos sectoriales, un programa para integrar la inteligencia artificial en los procesos productivos, un plan tecnológico de automoción sostenible y además una serie de medidas facilitadoras, como os decía, como el plan MOVES 3, el MOVES Singulares, también un despliegue del 5G, un plan de formación, ¿vale? Como os digo, ya veis, 4.300 millones de euros, que es un gran impulso por parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para todo lo que es el abandono progresivo de combustibles fósiles, dar paso a energías más limpias, vehículos eléctricos, despliegues masivos de infraestructura de recarga, o sea, toda una estrategia de modernización, de digitalización, de seguridad, de sostenibilidad en el transporte. Así que todo el sector que acompaña a esta estrategia de automoción se va a ver muy reforzado, ¿vale? El PERTE de salud de vanguardia, que en este caso el objetivo pues, es promover la salud colectiva e individual mediante un sistema de salud de altas prestaciones, ¿vale? Impulsar la implantación equitativa de la medicina personalizada de precisión. El PERTE de energías renovables de hidrógeno y almacenamiento, pues maximizar también esas oportunidades de transición hacia una energía neutra en carbono y reforzar
nuestra autonomía española, ¿no? en este campo. También el PERTE agroalimentario, muy importante, que seguramente a mediados del mes de junio ya conoceremos las convocatorias. Está planteado en 3 ejes: en el fortalecimiento industrial, en la competitividad, sostenibilidad y trazabilidad y seguridad alimentaria, también en la digitalización de todo el sector agroalimentario y también apoyo a I+D, ¿vale? en este sector en concreto. El PERTE de la nueva economía de la lengua, en este caso, Carmen, hacías mención antes, ¿no?, del conocimiento de lengua española, pues lo que pretende este PERTE es impulsar las industrias del conocimiento pues en la lengua nacional, ¿no?, en la lengua española y también en las lenguas cooficiales, ¿vale?, para maximizar el valor económico, social y cultural de nuestra lengua, ¿vale? Después, PERTE de la economía circular, o sea que tiene 2 líneas de actuación. Por un lado, pues actuaciones sobre sectores claves como textil y moda, también bienes de equipo para renovables, y por otro lado una segunda actuación, que es una actuación más transversal, que sería pues la reducción de consumo de materias primas primarias, ecodiseño, mejora de la gestión de residuos y transformación digital de procesos a través de infraestructuras y sistemas. El PERTE naval, que es apoyar la diversificación, la modernización y la productividad del ecosistema naval español. El PERTE de digitalización del ciclo del agua, mejorar todo lo que es la gestión sostenible de las infraestructuras, el acceso a un suministro seguro, fiable y asequible del agua. El PERTE aeroespacial, generar y promocionar y mejorar esas capacidades tecnológicas e industriales dentro de este sector aeroespacial. Y por último, este que conocimos ahora recientemente, que es este PERTE de microelectrónica y semiconductores, que tiene como objetivo pues reforzar las capacidades de diseño y de producción de la industria de la microelectrónica y semiconductores desde una perspectiva integral, ¿vale? Y favorecer también lo que es la autonomía estratégica nacional y de la Unión Europea, ¿vale? Para ello se prevé una movilización de más de 11.000 millones de euros. Así que ya veis, esto es hacia dónde, ¿no?, estos proyectos estratégicos, hacia dónde van a ir, cómo se van a distribuir. Ya os digo que en este momento lo único que conocemos son las convocatorias del PERTE-BEC y una del PERTE de salud, que salió también recientemente, que en este momento tenemos abiertas. Próximamente, en los próximos meses, iremos conociendo también las convocatorias de todo el resto de PERTES, ¿vale? Aquí podéis ver un mapa de PERTES por comunidad autónoma, ¿vale? Esto es a mes de abril, ¿vale? Mes de abril del 2022. Todas las comunidades autónomas cuentan con alguna empresa o con algún centro de investigación que está implicado en el desarrollo de estos primeros PERTES aprobados, ¿vale? Esto veis un poquito cómo es el reparto de estos PERTE por distintas comunidades autónomas. Además de, como os decía, ¿no?, o sea, decía que además de estos proyectos estratégicos, la segunda manera de la que llegaban los fondos era a través de transferencias que se hacían a las distintas comunidades autónomas para que ellas gestionen en su territorio, ¿no?, las convocatorias y las licitaciones, ¿no?, y estas comunidades que tienen que desarrollar. Ya veis, a fecha de abril de 2022, pues estas son cómo se había hecho ese mapa de asignación de esas comunidades autónomas, ¿no? Supera los 13.000 millones de euros en este caso. Ya veis que a Castilla y León le corresponden 878 millones de euros. Si nos vamos en concreto al caso de Castilla y León, aquí lo veis, ¿vale? Esto ya os digo, es a fecha de abril del 2022. Vemos cómo se han producido las transferencias por parte del Gobierno a las comunidades autónomas, en ese caso por el importe de 878 millones de euros, que es la gestión por la comunidad autónoma, ¿vale?, en este caso de esas convocatorias. Después hay una parte que son 440 millones de euros, que eso ha ejecutado el Estado y que le ha correspondido a administraciones o a empresas de Castilla y León. Y por otro lado, pues los 416 millones de euros del REAC-EU, ¿vale?, que os comentaba al inicio, ¿no?, que existía también esos fondos del REAC-EU. Ya veis que participan esos 6 PERTES y que ya hay más de 75 convocatorias del plan de recuperación, que en este caso en Castilla y León ya están resueltas, ¿vale? También deciros en este caso que la mayor parte de estas convocatorias están dirigidas a administraciones públicas, mucho menos a empresas, ¿vale? Esto ocurre en todas las comunidades autónomas, no solo en Castilla y León, es algo general, ¿vale?, que realmente esas primeras convocatorias han ido dirigidas más a administraciones públicas que a las propias empresas. Y bien, pues vamos a hacer un repaso, si os parece, por las convocatorias que yo considero que son más relevantes, ¿vale? Esto es elaboración propia, o sea, no están ni mucho menos todas las convocatorias, solo he puesto las que yo considero que son más relevantes y enfocándonos un poquito más en las empresas o en los particulares también, ¿vale? Pues allá por el mes de abril
del 2021, este es las principales convocatorias publicadas en el año 2021, después veremos las del 2022. En el 2021, ya por allá por el mes de abril, el CDTI fue muy activo sacando convocatorias, ¿vale? O sea, el Programa Tecnológico Aeronáutico, misiones de I+D en inteligencia artificial, el programa Neotec, misiones de ciencia e innovación. Estas son convocatorias de ayuda de las cuales ya tenemos resolución, ¿vale? Que ya se ha concedido, incluso en este momento ya se están abonando estas ayudas, ¿vale? Son ayudas que tienen un perfil continuista, que os decía antes, que ya existían estas ayudas, además ya antes, ¿vale? Pero ahora sí que tienen una dotación de estos fondos Next Generation, incluso se han como vitaminado, ¿no? Porque le han dado una mayor dotación de fondos e incluso alguna de ellas tenía una parte que era préstamos, otra parte era subvención. Ahora es todo subvención, o sea, están como vitaminadas, reforzadas, ¿no? Pero tienen ese perfil continuista, no son ayudas nuevas, son ayudas que ya existían y seguirán existiendo. De hecho, en este 2022, alguna ayuda de estas ya ha salido, como la del Neotec, que en este momento la tenemos abierta, ¿vale? O sea que ya tenemos el programa Neotec 2022 abierta en este momento, ¿vale? La convocatoria. Después salieron otras ayudas más masivas, ¿no? Como por ejemplo el MOVES 3, que se publicó en el mes de julio, que en este caso es para la compra de vehículos eléctricos e híbridos enchufables. Y también ayudas para las instalaciones de puntos de recarga, ¿vale? Estas ayudas pueden llegar, en el caso de la compra de un vehículo eléctrico o un híbrido enchufable, hasta 7.000 euros de ayuda, en caso de que achatarres un vehículo, o 4.000 si es una pyme. ¿Vale? Y para el caso de las instalaciones de los puntos de recarga se puede llegar incluso hasta un 80% de la ayuda si eres un particular o entre un 40 y un 60 para una empresa. ¿Vale? Otras ayudas que conocimos en septiembre, como el MOVE Singulares, proyectos singulares innovadores del vehículo. En octubre también conocimos alguna otra convocatoria importante, como las ayudas de autoconsumo y almacenamiento, tanto para particulares como para empresas. Esto eran 660 millones que se gestionaba a través de las comunidades autónomas y eran ayudas para la instalación y almacenamiento de las fuentes de energía renovables, todo lo que son las placas fotovoltaicas, ¿no? Tanto para lo que son las empresas como para los particulares en su vivienda habitual o comunidad de vecinos, ¿vale? Para personas jurídicas las ayudas iban entre un 15 y un 65%, dependiendo del tamaño que tuviese la empresa y de lo que fuese a instalar, y para particulares llegaba hasta 600 euros por kilovatio, ¿vale? Después también conocimos otras ayudas como el PRE 5000, allá por el mes de octubre, que es un programa de rehabilitación de eficiencia energética de edificios, pero en municipios de menos de 5.000 habitantes. Son ayudas para la mejora de la envolvente térmica, para la mejora de la eficiencia energética y para la mejora en las instalaciones de iluminación. También a finales de año se publicó muchísima normativa. ¿Vale? Muchísima normativa, por ejemplo, programa de ayudas en materia de rehabilitación residencial, que luego os hablaré un poquito más de las ayudas. También se publicó la normativa del Plan de Impulso de la Sostenibilidad y Competitividad de la Agricultura y Ganadería. También programas de incentivos para el desarrollo de hidrógeno renovable. En estos casos se publicó la normativa en los últimos meses del 2021, porque hay que cumplir con un calendario muy riguroso que se marcó así en el Plan Nacional. Entonces, antes de que terminase el año, esos fondos tenían que comprometerse. Por eso tuvimos tanta prisa en que se publicase esa normativa. Y ahora, en el 2022, es cuando están saliendo todas estas ayudas, ¿vale? Pues en el 2022, ya os digo, aquí no están todas las convocatorias de ayuda, ni mucho menos. Solo he puesto las más destacables o que yo considero que son más destacables y que son más beneficiosas en este caso para las empresas, ¿vale? Pues dos convocatorias en enero relacionadas orientadas al turismo, que eran ayudas para proyectos de digitalización de última milla en empresas del sector turístico. Son ayudas para proyectos de digitalización de última milla, agrupaciones de entidades cuya actividad sea el sector turístico. Lo que busca son proyectos, pero de desarrollo tecnológico e innovadores, que incorporen tecnologías emergentes o de nuevo desarrollo y siempre pensando, ya os digo, en este sector de impulso, este sector turístico, ¿vale? Además, también un programa de experiencias Turismo España, que es otra convocatoria que salió, que lo que buscaba en este caso era impulsar proyectos que desarrollen experiencias turísticas sostenibles, digitales, integradoras y competitivas en España. Tenía que desarrollarse en todo el territorio nacional o al menos en 3 comunidades autónomas. Era una dotación de unos 26 millones de euros y que podía alcanzar incluso hasta el 100% de los gastos subvencionables, ¿vale?
El MOVES Grandes Flotas, que eran proyectos de electrificación de flotas de vehículos ligeros, como mínimo eran 25 vehículos y como máximo 500 vehículos, ¿vale? Que debían operar en más de una comunidad autónoma. También comunidades energéticas, otra convocatoria, también un programa de incentivos a pioneros y singulares de hidrógeno, y el programa de incentivos de hidrógenos de la cadena de valor, que en este caso acaban de cerrar las convocatorias. Cerraban, sí, hace poco, a finales de mayo cerraban estas convocatorias. Y proyectos innovadores de almacenamiento energético, bioseguridad en el sector agroalimentario y también ayudas del KIT digital, ¿vale? Que esta ayuda abrió el 15 de marzo. Arrancó el 15 de marzo y esta finaliza el 15 de septiembre, ¿vale? Es una ayuda que está centralizada, en este caso que la gestiona Red.es. Son ayudas para la digitalización de pequeñas empresas de menos de 50 empleados, ¿vale? La primera convocatoria que salió es para pymes entre 10 y 49 empleados y los beneficiarios pueden conseguir hasta 12.000 euros en un bono digital en distintas paquetes de soluciones digitales, ¿vale? Podemos encontrar soluciones como sitio web, presencia en Internet, comercio electrónico, gestión de redes sociales, gestión de clientes, gestión de procesos, facturas electrónicas, ciberseguridad, ¿vale? Son distintos paquetes y en este caso pues puede conseguir la empresa hasta ese bono digital de 12.000 euros. ¿Vale? Después también ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías, ¿vale? Que esta también se gestiona a través de las comunidades autónomas. En Galicia pues abrió el 1 de abril y en Castilla-León abrió también a mediados del mes de abril. Abrieron estas ayudas para la transformación de flotas de transporte de viajeros y mercancías, ¿vale? También, yo os digo, gestionado por las comunidades autónomas y en este caso se contemplan ayudas tanto para el achatarramiento como para la adquisición de vehículos de energías alternativas bajas en carbono, tanto lo que es autobuses como camiones, ¿vale? Así también como el retrofit o la implantación de las infraestructuras de recarga. Otra ayuda muy importante, en este caso, pues es el programa de ayudas en materia de rehabilitación residencial. O sea, es un total de 1.151 millones de euros para rehabilitar nuestras viviendas, ¿vale? En este caso, el objetivo es obtener un programa de 500.000 viviendas rehabilitadas en el año 2026 y la creación de 188.000 puestos de trabajo. Se gestionan también estas ayudas a través de las comunidades autónomas. En Castilla y León están a punto de abrir, todavía no han abierto, están a punto de abrir. Son ayudas para la rehabilitación, pero centrándonos en lo que es la eficiencia energética, tanto a nivel vivienda como a nivel edificio, como a nivel barrio, ¿vale? Así que bueno, próximamente tendremos estas ayudas. El porcentaje de las ayudas varía dependiendo de la reducción de la demanda energética que se consiga, ¿vale? Se puede llegar incluso hasta un 80%, ¿vale? Del importe de la inversión que se haga y con un límite de 18.800 euros por vivienda, ¿vale? O sea que, como veis, pues es una cantidad tremenda de convocatorias, es un abanico amplísimo de convocatorias que han ido saliendo, ¿vale? Y que tienen algunas características comunes, ¿vale? Cosas que tenemos que tener en cuenta. Pues las convocatorias se pueden publicar a través de los distintos ministerios, a través de las agencias nacionales como el IDAE o como CEDETI o a través de las comunidades autónomas y sus distintos organismos, ¿vale? Incluso a través de las entidades locales, o sea, los ayuntamientos también pueden sacar sus convocatorias o sus licitaciones, ¿vale? Más del 40% de los fondos se va a ejecutar a través de las comunidades autónomas. Las convocatorias son abiertas, son transparentes, son públicas. Cada convocatoria marcará sus criterios, marcará la intensidad de las ayudas, va a marcar sus plazos, ¿vale? La concesión de la ayuda se puede realizar, puede ser tanto por concurrencia simple, esto es por estricto orden de presentación de las solicitudes y si cumple esos requisitos y mientras haya fondos pues se le otorgará la ayuda, o puede ser por concurrencia competitiva, es decir, tu proyecto compite con otros proyectos, ¿vale? En el caso de que sea por concurrencia competitiva, suelen ser plazos muy cortos, se publican con poca antelación, con lo que yo os digo, o sea, suelen ser plazos muy limitados en el tiempo, sobre todo estas de concurrencia competitiva, como os decía, nos estamos encontrando plazos de 20 días, un mes, mes y medio,
¿vale? Y esto nos obliga a lo que os pongo en la parte derecha, que es a trabajar con anticipación los proyectos, ¿no? O sea, trabajar con anticipación los proyectos es clave para tener éxito en la concesión de las ayudas, ¿vale? Como norma general, no se subvencionan proyectos completos, sino se subvencionan parte de los mismos que corresponden al objeto de la ayuda en cuestión. El porcentaje medio de las ayudas es un 30-35%, así que también es cierto que nos encontramos con proyectos que tienen un porcentaje mayor, sobre todo los que están orientados más bien a ayudas de innovación, ¿no? Suelen tener un porcentaje mayor de ayuda. Y, como os decía, las ayudas de concurrencia competitiva suelen solicitar la presentación de una memoria del proyecto con información del mismo, o sea, que mida lo que son los impactos económicos y los impactos ambientales. O sea, que no es fácil en muchos casos la elaboración de estos proyectos, ¿vale? Debe estar todo muy medido, no olvidar que tu proyecto compite con otros proyectos, así que a lo mejor es cierto que se puede tener una buena idea, pero puede no tener salida si ese proyecto no está trabajado, si no es un proyecto ejecutable, si no es un proyecto que rápidamente se pueda poner en marcha, ¿vale? Porque Next Generation, como norma general, no va a subvencionar ideas, o sea, subvenciona proyectos sólidos, proyectos viables, y por eso es fundamental que esos proyectos estén trabajados, ese proyecto, ese trabajo previo, ¿no? Esa anticipación en la preparación y matizar que deben ser proyectos viables y que tienen que ser empresas viables, ¿vale? Estas ayudas no son para empresas en crisis, ¿vale? Y bueno, ¿y qué es lo que estamos haciendo en Abanca o qué ofrecemos en Abanca? Pues deciros que en Abanca, ya os digo, hace 1 año y medio que creamos esta unidad de negocio que yo dirijo, y nace con una vocación muy clara, que es la de colaboración, ¿no? Colaboración total con todos los actores implicados, tanto con las administraciones públicas y, lógicamente, con nuestras empresas, ¿no? Con nuestras pymes. Queremos colaborar y queremos participar en que estos fondos sean aprovechados. ¿Y en qué consideramos que nosotros podemos colaborar, ¿no? Bueno, pues hemos plasmado ahí 3 labores. Y la primera de ellas, pues ofreciendo labores de información, o sea, poniendo a disposición de nuestras empresas pues toda la información de la que nosotros disponemos, resolviendo dudas, aportando conocimiento, ¿no? Y en este caso también pues disponemos de un lugar donde poder consultar las ayudas públicas que en este momento están disponibles, con fichas de información, y que, bueno, os dejo ahí el link al que podéis acceder, ¿no? A través de nuestra página web de empresas, y dentro del apartado Next Generation, pues ahí tenéis este buscador de ayudas que podéis filtrar por tipo de empresas, por CNAE, por provincia, etcétera. Yo os invito, si queréis en este caso, a consultarlo. También pues ofrecemos labores de acompañamiento, ¿no? O sea, ofreciendo soluciones de asesoramiento bancario. En el caso de que las empresas necesiten también ayuda con lo que es la tramitación o con la elaboración de proyectos, podemos ponerlas en contacto con nuestros partners si así lo necesitan, ¿no? Pero una banca no tramita ayudas y Abanca tampoco realiza proyectos, ¿vale? Pero sí que contamos con partners que sí lo hacen, y en este caso nosotros podemos facilitar ese contacto, ¿no? Y por último, labores de financiación, pues con el acceso al mercado de la financiación que complemente el importe de las ayudas, así como el acceso a la financiación anticipada, ¿no? Que haga viable cada una de las fases de los proyectos. O sea, tenemos en este caso líneas específicas de producto para cualquiera de las ayudas Next Generation, para dar solución a cualquier tipo de financiación necesaria. Y bueno, pues ahí he marcado algunos ejemplos, son esos meros ejemplos, ¿vale? De las líneas que hemos creado específicas para, por ejemplo, para la línea del MOVES 3, que es esa adquisición de vehículo eléctrico e instalación de puntos de recarga, o la línea de autoconsumo para las instalaciones de fuente de energía renovable y almacenamiento, tanto en empresas como en viviendas particulares, o como el KI digital, o rehabilitación de las viviendas, o el programa de flotas de transporte, o el de energías térmicas renovables para personas jurídicas, ¿no? Que son, yo os digo, un mero ejemplo de todo ello, ¿no? Y bueno, pues hasta aquí mi intervención. Voy a dejar de compartir. Yo espero, así nos vemos ya las caras. Bueno, espero que os haya hecho así un recorrido, en este caso por todo lo que son estos fondos Next Generation, que haya conseguido arrojar un poco de luz, por lo menos para que sea más digerible y que sea más sencillo. Y bueno, pues si queréis ahora, pues podemos responder. No sé si hay alguna pregunta, pero lo podemos ver si tenemos aquí alguna pregunta en el chat, o si no, pues si queréis levantar la mano y realizarla, pues sin problema, trataré de responderlas.
Muchas gracias, Mónica, por tu presentación. La verdad, creo que es un tema muy, muy interesante. De los 4 temas que se han analizado en este seminario, yo creo que es de que teníamos mayor desconocimiento bueno, me ha encantado porque lo has estructurado muy bien, nos lo has contado muy bien. Creo que es una muy buena iniciativa que Abanca tenga una unidad de negocio para este tema, ¿no? Porque se estaba dando de unos fondos de una elevada cuantía bueno, donde hay mucho desconocimiento sobre el tema, ¿no? Entonces, esa labor de asesoramiento que realizáis yo creo que es muy necesaria. ¿Y los bancos no podéis acceder a este tipo de ayudas, a este tipo de convocatorias? ¿Dices para que nosotros recibamos la subvención o en ese sentido? Sí, Sí, sí. si tuviésemos algún proyecto efectivamente que podríamos acceder, ¿eh? O sea, pero claro, tendría que, en este caso, pues las bases coincidir pues con el proyecto que estuviésemos desarrollando y que fuese los gastos subvencionables, o sea, lo que fuese la actuación subvencionable encajase, ¿no? con ese proyecto. Pero sí, podría ser en este caso, sí que, porque está abierto realmente. No hay una exclusión de una manera general a nadie, ¿no? Estos fondos realmente pueden acceder cualquiera, desde un particular, tanto con la compra de su vehículo eléctrico o la rehabilitación de su vivienda, como una gran empresa, como cualquiera, o sea, como las pymes, las micropymes, los autónomos, o sea, cualquiera puede acceder a los fondos siempre que, lógicamente, cumpla con lo que son las bases de la convocatoria, ¿no? No sé si hay algún asistente que quiere intervenir haciendo alguna consulta, alguna pregunta a través de chat o pulsando el icono que tenéis al fondo con la mano alzada. ¿Alguna pregunta? Yo creo que, por ejemplo, en el caso de los estudiantes, de los alumnos, yo creo que tienen un total de desconocimiento sobre ese tema. Entonces, por eso creo que es interesante, sobre todo también para ellos, ¿eh? Una cosa que sí quería preguntarte, Mónica, es, ¿se van a establecer o sabéis si se van a establecer medidas de control para comprobar que estos fondos se van a usar de manera eficaz y eficiente? Carmen, ya te digo que sí. O sea, hay esas medidas de control, esos mecanismos de control están establecidos ya, tanto por parte de la Unión Europea como por parte de nuestro plan nacional. Existen estos mecanismos de control. Habrá distintos niveles de control antes, durante y post, ¿vale? Para conceder esas ayudas. Las empresas beneficiarias van a tener que justificar a los organismos concedentes pues, los gastos en los que han incurrido, ¿vale? Para la ejecución de esas actuaciones. Hay que planificar muy bien dicho proceso de justificación con tiempo adecuado y además tiene que estar adecuadamente presentada. O sea, y la administración, en este caso ya te digo, va a revisarlo y claro, puedes correr el riesgo de que tengas que devolver en este caso la subvención, ¿eh? Podría llegar a pasar. Por eso es muy importante trabajar esos proyectos que te comento de una manera previa, marcando esos hitos y esos objetivos a cumplir, ¿vale? Y hay que dedicarle mucho tiempo y sobre todo eso, después justificarlo ante el organismo concedente, ¿vale? Con esos gastos en los que se ha incurrido y cómo son esas ejecuciones, esas actuaciones, ¿vale? O sea que sí, Y si por ejemplo, Mónica, no se cubre el total de las convocatorias o algo, porque hemos oído a veces en la prensa que no se cubrían las ayudas, ¿ese remanente a qué se va a destinar? claro, tú ten en cuenta que esto es una oportunidad, pero no es un hecho. Esto no es un maná que va a llover del cielo. Si no lo hacemos bien, los fondos no van a venir. Es así, ¿eh? Es duro, pero es así. El Plan Nacional marca unos hitos y unos objetivos también a cumplir. Tiene unos calendarios semestrales y la Unión Europea va desembolsando esos importes a medida que se van cumpliendo con esos hitos y esos objetivos. En este caso, cuando nosotros presentamos el Plan Nacional y nos lo aprobó el 16 de junio la Comisión Europea, ahí se abría un periodo en el que se podía solicitar un adelanto de esos fondos, que era un importe de 13.000 millones de euros, ¿vale? Perdón, era de un 13%, eran 9.000 millones de euros, perdona, Carmen, eran 9.000 millones de euros, que cuando nos dio luz verde, en este caso la Unión Europea, pues esos fondos ya pudieron venir y llegó ese primer pago de esos 9.000 millones de euros y el 31 de diciembre se cerraba
el calendario del 2021 para cumplir el semestre de lo que nosotros habíamos presentado en nuestro Plan Nacional. De ahí que el Gobierno a final de año fuera muy intenso a la hora de publicar la normativa, porque era la manera de comprometer los fondos. Cumplimos con ese segundo hito y por eso llegaron el importe de 10.000 millones de euros. ¿Vale? Fuimos el primer país en el que se hizo este pago, que no es mal dato, no es, o sea, es positivo. ¿Qué pasa? Ese primer punto, ese primer cumplimiento que tuvimos en ese semestre, en el último del 2021, ese cierre de año, era el hito más sencillo, ¿vale? Porque eran una serie de reformas, eran convocatorias muchas de la administración pública, entonces era como un hito más sencillo. Yo creo que el gran reto viene a partir de ahora, esto es una opinión personal, ¿vale? Creo que el gran reto viene ahora, porque ahora sí que es cierto que ya han salido una cantidad importante de convocatorias, hasta el año pasado no las teníamos, pero ahora sí que ya han salido un importante número de convocatorias y aquí también va a depender mucho de cómo respondan las empresas con sus proyectos, ¿vale? Por eso insisto siempre en que esto es una oportunidad, pero no es un hecho, que las empresas tienen que estar preparadas, que las empresas tienen que presentar sus proyectos, porque si no los fondos no vienen. Y entonces los fondos no vienen a España, pero se van a ir a Alemania, que seguramente estará preparadísimo, se irá a los Países Bajos y es una pena que realmente nosotros no aprovechemos estos fondos, ¿no? Que no se maximice, sería una pena. Pero pasa igual con los fondos estructurales. Sabéis que muchas veces cuando los fondos estructurales, los fondos FEDER, el Fondo Social Europeo no se utiliza, se devuelve a Europa. En este caso pasaría igual, ¿no? O sea que estos fondos, bueno, pues si nosotros no los sabemos utilizar, pues volverán a Europa, pero perderemos esa oportunidad, ¿no? Que es un error, yo considero que es un error. Por eso es importante que todos, o sea, administración pública, empresas y entidades financieras, vayamos de la mano para que estos fondos sean aprovechados, sean maximizados. Mónica, Bueno, no sé si he respondido a tu pregunta, Carmen. Sí, pero bueno, que hable Marcos, que yo creo que quiere intervenir también Sí, en haciéndote alguna pregunta. Yo creo que es muy interesante lo que estáis comentando. Hay cierta unanimidad entre todos los actores políticos y económicos que esto es una oportunidad que pasa una vez cada una generación o dos generaciones. Claro, 140.000 millones, que es verdad que corresponden o que se generan porque realmente ha habido una pandemia y ha generado un shock en la economía brutal que de alguna manera la Unión Europea es consciente de ello y ayuda, ¿no? Con políticas monetarias laxas, con estos fondos, etcétera. Pero como dice muy bien Mónica, esto no es un dinero que se haga una transferencia directa a España para que pueda ir gastándolo. No, son ayudas por proyectos. Y es verdad que el historial patrio en la ejecución de todo eso, como bien recordaba Mónica al principio de su intervención, y solo hace falta ver del 2014 al 2020 el porcentaje de ejecución que hemos tenido, digamos que no anima tampoco a ser demasiado optimistas, sobre todo cuando además tenemos muy poco tiempo por delante, como también ha comentado Mónica, ¿no? Entonces, el reto es absolutamente mayúsculo porque no es una cosa que si no se utilice o no tengamos proyectos suficientes este año o el año que viene va a poder, digamos, prolongarse en el tiempo. Es que es ahora o nunca. Yo creo que esa es la urgencia que no sé si todo el mundo está concienciado de que es así. Y luego, sobre todo, que es verdad que en algunos ámbitos se ha repetido, pero son ayudas que van a proyectos determinados que cumplan con los requisitos previos que, bueno, que nos acaba de explicar Mónica, ¿no? Con lo cual, el reto para el país es monumental porque además es histórico y es ahora o se acaba. Como dice Mónica, se irá a otro lado, se utilizará este dinero para otra cosa y sobre todo, no para otra cosa, sino en otras latitudes y no ayudará a revitalizar la economía española porque además son fondos que sabéis que generan un efecto multiplicador, es decir, cada proyecto luego, cada euro que venga, que si se utiliza bien, es posible que en los próximos trimestres, años, se convierta pues, en 5 o 6 por todo lo que genera en una economía libre de mercado, esa inyección de fondos bien utilizados y de manera eficiente, ¿no? Entonces... Mónica, yo te quería preguntar, pues dos problemas que preocupan mucho, sobre todo ya que estamos en un máster en ciencias actuariales y financieras, es el tema de las pensiones, ¿no? Y a la Unión Europea le preocupa mucho este tema porque están insistiendo en este tema a muchos países. ¿Hay alguna palanca de estas que has citado que esté vinculada o relacionada con la problemática de la sostenibilidad de las pensiones? Porque, bueno, la gran generación de baby boom, ¿no?, a la que pertenecemos muchos, pues
estamos preocupados por este tema y bueno, hay muchos actuarios especialistas trabajando en este tema y que nos está contando con ellos. Y bueno, era saber si alguna de estas palancas va dirigida a ese tema, porque otro tema importantísimo, ya que están muchos alumnos conectados, es el tema de desempleo juvenil. Y eso, según citaste, había una palanca, ¿no? La palanca 8, que yo aquí apunté, que parece que es para políticas de empleo. No sé si esas políticas de empleo van dirigidas también a la juventud, ¿no? A los jóvenes. Y sobre estos dos temas, ¿qué nos puedes decir? Efectivamente, como dices, la palanca número 8 efectivamente va hacia hacia este problema, está orientada hacia este problema, y en la palanca número 10, en este caso está contemplado, que no tiene dotación en este caso, pero está contemplado lo que me hablas del sistema de pensiones, ¿vale? Es una de las reformas que hay que acometer sí o sí antes del 2023. Está estipulado dentro de lo que hay una serie de inversiones y reformas, os decía, ¿no? Bueno, no sé detallado, lógicamente, porque si no esto es un... Pero una de ellas, una de las principales reformas que hay que acometer es el sistema de pensiones y hay que hacerlo antes del 2023. A ver, el gobierno ya ha empezado a trabajar en ello y lo veis, ¿no? En los informativos, cuando se habla de este tema, que son medidas que no son tan, digamos, populares, ¿no? Que no son muy populares. Y que yo creo que es que lo que quieren es dilatarlo en el tiempo, porque efectivamente no son muy populares, pero es que hay que hacerlo antes de diciembre del 2023. Está previsto así, ¿vale? O sea que no sé si esto es una buena o mala noticia, Carmen. Yo creo que buena, porque hay que ponerse a trabajar, ¿no? Hay que Para ponerse a solucionar trabajar. los problemas de Sí. futuro. Yo creo que es O buena. sea que Seguramente para el que tenga que acometer la reforma no será buena no sea por tan buena. criterios electorales, pero para el país seguro que es buena, Sí, porque pues es la es única una... manera de que sean sostenibles a medio y largo plazo, ¿no? O sea, la Unión Europea ya lo sabéis, ¿no? Muchísimo mejor que yo, que realmente pues ya ha metido mucho foco, ya ha presionado y ahora, ya os digo, viene nuestro plan. Es que está estipulado de esta manera. Antes de diciembre del 2023 ese tema tendría que estar resuelto o tiene que estar resuelto. Algunas de estas ayudas se pueden articular, por ejemplo, en la modalidad de becas. Uy, pues la verdad, si te digo en serio, me pillas. La verdad es que no lo sé, Carmen. No sé responderte. Porque vamos, un programa ideal sería que diesen más becas a los estudiantes, sobre todo en las titulaciones que están colocando a todos sus egresados. Y bueno, pues... Pues la verdad es que no lo sé, tendría que echar un vistazo, ¿eh? Vamos a ver, posiblemente en el componente sí que lo determine, pero no me lo sé de memoria, Carmen, o sea, no. Entonces, la verdad es que no lo sé, tendría que revisarlo, pero no veo el motivo por el que no. Podría ser que sí, pero no lo sé, ¿eh? O sea, te aseguro que no lo sé. Desconozco en este caso, Carmen, no me pillas ahí porque no tengo la respuesta. Pues muchas gracias, Mónica. Yo no sé, Marcos, si hay alguna pregunta más. Pues no lo sé, te iba a decir un poco, aprovechando tu intervención, que si no entra dentro de los fondos Next Generation, recordamos a todo el mundo que Abanca pone a disposición de los mejores alumnos la posibilidad de acogerse a una de las 6 becas que ya hemos anunciado que vamos a dar para el MUCAF, que entra dentro, por cierto, de ese grupo, ¿no? de titulaciones en las que todos los alumnos, una vez que acaban, salen con trabajo pues asegurado, tal y como nos recuerda Carmen, y de manera muy acertada cada cierto tiempo, ¿no? O sea que y no los fondos Next Generation estará Banca apoyando a los alumnos del MUCAF. Sí, la verdad que bueno, Abanca desde hace muchos años, ¿no? Desde que incluso era Caixa Galicia, pues fue de las entidades que nos gustaron porque les vimos muy implicados con la educación, con los jóvenes, con los problemas del país. Y es con lo que nos identificamos nosotros, ¿no? Porque va a quedar para las siguientes generaciones, como se llaman estos fondos, ¿no? Next Generation. Entonces, bueno, dentro de poco no estaremos aquí y pues bueno, por lo menos dejar un mundo mejor a los que nos siguen, ¿no? Pues yo creo que con esto vamos a finalizar. Yo voy a decir unos recordatorios y luego daré la palabra a Marcos para que finalice ya el seminario, ¿no?
Creo que han sido 4 ponencias muy interesantes. La verdad es que este año las hemos hecho un poco tarde y por eso ha habido menos asistencia al final, porque los alumnos están en el final de curso realizando sus exámenes, ¿no? Y estudiando. Y para el próximo año intentaremos hacerlas antes, como el año pasado, para que no se les solape con estas tareas. El coloquio actuarial que va a haber la próxima semana en lengua española, el primer coloquio actuarial organizado por la Asociación Actuarial Internacional y por el Instituto de Actuarios Españoles. Si alguno de los asistentes quiere asistir y no ha podido acceder al archivo, como decía Marcos anteriormente, me mandáis un mail y os lo mando directamente, ¿vale? Porque yo creo que eso es por cuestiones tecnológicas de confidencialidad. Y luego, pues, como decíamos también al principio, que haya asistido a la mayoría de las sesiones, si necesite un diploma de asistencia para acreditar, pues bueno, en su respectivo colegio profesional o en su profesión o para su currículum, simplemente me mandáis también un currículum y os lo enviaré en cuanto pueda, ¿vale? Y bueno, sin más, daros las gracias a todos, tanto a Mónica como a Banca por su ejemplaridad como siempre, a Marcos, que siempre está muy dispuesto a, pues bueno, a escucharnos y ayudarnos, y a todos los asistentes, incluso a consultoras como KPMG, con la que intentaremos contactar en cuanto empiece el curso, para mantener relaciones también nos gustaría mantener relaciones también con las 4 grandes consultoras que están, pues, contribuyendo también a colocar a muchos actuarios y a muchos jóvenes. Y bueno, daros las gracias a todos, nada más. Marcos. Nada, para despedir yo, muchísimas gracias a Mónica. Lo cierto es que siempre que le he pedido acudir en Castilla y León y en Asturias a cualquier tipo de foro porque yo creo que es valiosísimo y forma parte también de nuestra obligación como entidad financiera, ¿no? No solo el financiar luego a las empresas particulares que se quieran beneficiar de estos fondos, sino también yo creo que tenemos una obligación moral de ser un vehículo de información para toda la sociedad en este, como decías, Carmen, en este ámbito que se habla tantísimo en los medios y, sin embargo, luego aterrizar toda la información pues resulta muy complejo, muy difícil y, sin embargo, bueno, pues escuchamos a Mónica durante una hora, los que matiza perfectamente y yo creo que es de grandísima utilidad. Así que, en primer lugar, muchísimas gracias a Mónica, muchísimas gracias a la universidad y al MUCAF. Para Banca es un auténtico placer y para mí, personalmente, organizar este tipo de eventos y estar en contactos casi durante todo el año para muchas actividades y bueno, pues es un auténtico placer. Forma parte también de nuestra responsabilidad social corporativa el estar siempre muy pegados a la universidad, muy pegados a los estudiantes. Una gran parte de nuestros compañeros que trabajan en León, en Castilla y León, son además titulados por la Universidad de León, con lo cual hasta es un orgullo, ¿no? Formar ahora parte de estos equipos que ayudan pues a formarse a los futuros líderes del futuro en nuestro territorio y en otros muchos como este. Y nada, emplazarnos para el próximo año. Trataremos de hacerlo mejor y que este, aunque la verdad es que yo creo que año a año cada vez es más interesante, cada vez tenemos más participantes, que también es un gusto ver cómo despierta interés. Y nada más, que muchísimas gracias a todos. Bueno, yo para sumar que, bueno, no me quiero olvidar de los compañeros que han asistido de otros países, ¿vale? De Eduardo Melinsky y de otros compañeros de otros países, porque gracias a estos medios podemos estar en contacto, ¿no? Es decir, gracias a Google Meet y a estas tecnologías podemos estar en contacto porque no podemos viajar trabajando todos los días, casi las 24 horas del día, no podemos movernos, ¿no? Entonces, gracias a estos medios, pues es verdad que podemos estar en contacto, comunicarnos, organizar este tipo de eventos y bueno, también deciros que estas 4 sesiones, estas 4 grabaciones se colgarán en el vídeo de YouTube de MUCAF en cuanto podamos, ¿vale? Entonces, yo no sé, Eduardo, si como representante de los países, de los actuarios que estáis fuera de España, ¿quieres decir unas palabras?
Bueno, lo de representante me queda un poquito grande, simplemente estoy participando. Pero bueno, no, la verdad que estos métodos virtuales nos acercan a todos, o sea, hay cosas, tomemos la parte buena de lo que ha sucedido, nos ha acelerado el uso de todos estos temas. Los 4 temas tratados en estos días han sido interesantes, algunos un poco lejos de nuestra realidad en Argentina, pero bueno, recién tomaste el tema de la seguridad social y ese es un tema que no se salva a nadie, ¿eh? Y de hecho es parte del primer coloquio de la lengua hispana, ¿no? que estamos planteando para la semana que viene. O sea, el tema es el mismo para todos y otra que becas o fondos de ayuda para resolver el tema de la seguridad social, digamos, ¿no? Acá es... Pues muy bien, pues Los muchas recursos gracias. van a tener que ser enormes, digamos. Sí, yo creo que tienen que hacer muchos cambios y mucho trabajo para cambiar esos sistemas. Sí. Pues Así muchas es. gracias a todos y bueno, también a nuestros alumnos, por supuesto, que son pues como nuestros hijos, ¿no? Lo que queremos es lo mejor para ellos, que se coloquen y solucionar este problema de desempleo juvenil que en España es pues doble de la Unión Europea, bastante preocupante. Entonces, pues nada, muchas gracias y nos veremos el próximo año con con el cuarto seminario, ¿verdad, Marcos? Sin duda, sin duda. Pues Muchas gracias a gracias. todos. Un Gracias abrazo. a todos. Dejo de grabar, ¿eh? Gracias. Gracias. Hasta Hasta luego. luego, hasta luego.